Tú sabes que con el tema de los podcasts, yo te lo comentaba ayer, yo conozco el concepto de podcast porque soy informático y fui bloguero con B larga. Sí, con B larga. De cuando un podcast era un feed de un post normal, de un blog, y tú le ponías un archivo de audio. Exacto. Wow. Ahí conocí yo los podcasts y fui de los primeros que me puse a inventar con esa vaina cuando la gente lo que hacía era leer blogs. Sí. Entonces, hoy en día se habla del podcast como una industria, se habla del podcast como una moda. Sin embargo, yo lo que veo son muchos canales de YouTube. Es una vaina. Sí. Sí, hay demasiados canales. Hay muchos canales de YouTube que incluso ya usan micrófono para eso. Incluso ya YouTube tiene una categoría de podcast. Ellos dicen que es una categoría y uno, como no sabemos cómo es la parte de atrás de YouTube, el backend, pues uno le hace caso. Y eso es una lista de reproducción y dentro del canal pues tiene el podcast. Pero para ti que eres un fiebrú del podcast, ya veremos de dónde viene tu pasión. Sí. Pero, ¿qué es un podcast y qué no es un podcast? Esa es una pregunta demasiado profunda. Sí. Es como tirarnos de una vez para lo hondo. Sí. Pero... para mí un podcast es primordialmente audio. Eso es lo primero que tiene que ser. Primordialmente audio. A mí me duele la cabeza cuando yo veo gente que graba podcast con micrófono de solapa, de los lavalier, Sí, porque en este podcast, pero perdóname, ¿cómo así? Pero tú dices porque eso le baja la calidad al audio. Sí, porque no se escucha bien. Y de nuevo, probablemente quizás no entienden ni siquiera lo mismo que estamos hablando, el concepto de qué debe ser un podcast. Pero para mí primordialmente es audio. Si usted arranca un podcast diciendo que es un podcast y nada más está en YouTube, usted lo que está haciendo video para YouTube en formato de entrevista o compartiendo información. Pero un podcast es primordialmente audio. Tiene que tener una salida de solo audio, que puede ser Spotify, puede ser Apple Podcast, puede ser que de ahí viene el nombre de Apple, puede ser Google Podcast, puede ser cualquier lugar, pero tiene que tener una salida de audio. Tú dices que el nombre viene de Apple. Creo que viene porque iPod, sí, la palabra pod existía antes del iPod, ¿o no? Sí, porque es como... Sí. Porque yo creo que yo escuché hablar de podcast antes de que saliera el iPod. Lo que pasa es que incluso el concepto no es de Apple. O sea, aunque yo entiendo que viene de ahí, el concepto no es de ellos. El primer podcaster, creo que, según el patrono mío, Joe Rogan. Sí. Sí. Creo que Adam Curry, que era VJ, con V corta, de MTV. Adam Curry empezó con eso y llegó a algún acuerdo con Apple. Que Adam Curry fue el primero que hizo lo que estábamos hablando ayer antes de grabar mi podcast, el RSS feed. Sí. Fue Adam Curry que empezó con eso y de ahí inició todo. Pero sí, yo creo que la palabra el pod creo que existe antes del iPod. Claro que tiene que existir antes del iPod. Pero por lo menos mi acercamiento vino la primera vez que yo tuve un iPod. Fue mi acercamiento, lo más cerca que yo tuve, lo más cerca que yo estuve de un podcast. Que no fue un podcast lo que escuché. Fue un programa de radio grabado. Yo durante mucho tiempo fui aficionado, así. Yo hacía blogging, pero me gustaba mucho investigar sobre cómo hacer blogging. Sí, yo tenía una fiebre de eso. De tal punto de que cuando yo vi que yo podía instalar WordPress en un servidor, alquilar un hosting, instalar WordPress, y encima yo era programador, yo comencé a hacer magia con eso. Y me concentraba más en todo lo que yo podía hacer que el público que yo podía tener. Sí, me gustaba más juguetear con la herramienta. No sé si te pasa a ti con el podcast. Claro, o sea... Y yo creo que es lo que por lo menos conmigo me ha pasado, de que la gente conecta con eso, porque yo no estoy pendiente de si la gente le va a gustar o no. Yo estoy pendiente de cuando yo voy a hablar con alguien, de que soy una gente con quien yo quiera hablar. Y por eso es una conversación fluida. Entonces sí, a mí cuando yo arranqué, yo recuerdo
bueno, de ahí yo creo que mi esposa saca de que cuando yo empiezo a ver videos en YouTube de algo, ella dice, ok, ¿cuándo tú vas a comprar eso? Porque yo antes de hacer cualquier inversión con el podcast, yo recuerdo que fue un anuncio, yo estaba en la alarma de la mañana. Ujú. Me pagaron un anuncio y yo la llamé y le dije, mira, yo he querido hacer esto siempre. Esto no me va a producir dinero, por lo menos no por ahora, pero probablemente va a producir relaciones que en el futuro podrían producir dinero. Pero yo creo que esto es algo que me llena y que quiero hacer. ¿Qué tiempo fue eso? Eso fue... ¿Fue antes de la hace pandemia? 5 años. Sí, antes de la pandemia. Hazme el favor, no me ofendes. No, porque te digo como que Que la gente piensa que el podcast llegó en la pandemia, ¿fue? No. la palabra podcast para el dominicano. Es un tema. Es un tema. Pero a donde iba a caer con lo que tú dices de jugar con las cosas y ver lo que tú puedes Que hacer. yo puedo inventar ese... Es que yo hice una diligencia. Yo no te puedo explicar. Yo creo que yo hurgué más sobre audio y aparatos de lo que yo pude haber conocido a mi esposa antes de casarme. Porque para mí era una inversión importante. Yo creo que mi primera inversión con el podcast fue como $600, sin contar la computadora, que ya yo la tenía. De audio. Sí, porque fue micrófono, audífono, el aparato, que todavía el aparato que yo compré cuando empecé hace 4 años y pico, es el mismo que yo utilizo hoy. Una Tascam. Es parecido a la Tascam, pero Zoom. es un Zoom. Zoom. Un Zoom H6. Y recuerdo que lo compré diciendo, yo necesito que esto sea, me costó $275 en eBay porque costaba 300. Recuerdo que cuando lo compré diciendo, yo necesito comprar algo que yo sepa que va a poder crecer conmigo, porque yo sé que yo estoy empezando de esto y que no lo voy a dejar de hacer. Y ya yo llevo más de 250 episodios. Y 5 aprender años. eso, 4 años y algo. Yo empecé en marzo de 2019. Marzo de 2019, que la pandemia de COVID-19, pero aquí nos golpeó en el 20. Sí, pero si yo me ubico en esa fecha, es una fecha donde tú dices, ¿qué público te consumía al principio? No, lo mismo que me consume ahora mi papá, No, no, porque mis amigos. te lo digo. Te lo digo porque ahora hay público para el podcast. Sí. Ahora hay bastante público. Pero en aquel tiempo, el año de tú te sitúas, no había ya público para el blog. No estaba, no. Ya no había público para el blog. Hacía años que ya no había público para el blog. Bueno, el público del blog se murió como el 2012 o una vez así. Sí. Es decir, no había público para el blog y todavía no había público para YouTube ni siquiera en República Dominicana. Mucho menos para hablar de podcast por Spotify. Ni aquí han sido muy... No hay tanta gente que escuche Apple Podcast. No. La gente... Tú sabes que ese ha sido un parámetro para yo darme cuenta que la cultura del podcast ha ido aumentando. Te voy a decir por qué. Pero en ese momento la gente conocía YouTube y veía YouTubers. Sí. No buscaba contenido como este en YouTube. Y como tú dices precisamente, pero, no había público para podcast. Pero yo venía ya de hacer un podcast. De hecho, con Raúl Santaella, que en el momento que yo hago entrenamiento de correr, de running y de triatlón, pues hacíamos una especie de podcast, se llamaba Jorge y el Sofá. Okay. De hecho, estoy tratando de retomar mi vida activa y ese material está por ahí todavía? Sí. En el canal de la esquina del sofá está ese material. Y pues yo venía como con esa práctica y con algunas personas de esa comunidad de running que consumían ese contenido, que cuando yo iba a una carrera me decían, hey, lo ve y me gusta esto que están haciendo, y que todavía me pasa. Entonces yo venía con algo de esa comunidad que no sé, quizá 40, 50 personas, no sé, pero ya había alguien que me había consumido en ese formato. Lo de Apple Podcast te digo que me ha servido de parámetro, porque cuando yo empecé con el podcast, el 80% de la gente que escuchaba el podcast, olvidémonos del número, pero el 80% lo consumía en Spotify, solo el audio. Y quizá había un 20% que lo consumía en Apple Podcast. Y ese número, aunque Spotify se ha volcado a los podcasts, pero ese número se ha ido nivelando. Y ya es como un 60% en Spotify
y como un 30, 35 en Apple Podcasts, ¿Sabes? que es la matriz de donde vienen los podcasts. ¿Sabes qué? A mí me pasó al revés. Pues yo fui de los que comenzó esto formalmente en la pandemia. Sí. Dígase, cuando yo era bloguero, sí llegué a hacer muchos podcasts, en el sentido de que, digo, para fuñir con esto, tenía mi post escrito, digo, déjame grabarlo en audio y ponerlo en MP3 Claro. abajo, y ya eso era un podcast. Pero, Que para quienes están oyendo, que tienen menos de 30 años, es bloguero de, imagínate, una entrada, de sentarse a escribir. y en esa página No, usted y que publicar. todavía, por ejemplo, la gente, hay muchos muchachos que no lo conocen, pero un periódico, lo que se llama un periódico digital, es un blog. Acento. Ejemplo. Herramienta de blogging y ahí montan su periódico. Yo fui editor de deportes de acento porque yo he hecho de todo en esta vida. ¿En qué está hecho acento? En aquel momento era WordPress, que es el mejor manejador de contenido que existe. Sí. Pero había muchos, Typepad, había el mismo Blogger. que era de Google. Sí. Que ahí comencé yo hasta que descubrí WordPress y fui feliz. Pero entonces tú decías que en esa entrada... Yo veía que había más gente de Apple al principio, cuando yo comencé, porque había un problema. Distribuir en Spotify al principio costaba dinero. Yo no sabía. ¿Tú lo hiciste gratis al principio? Sí. Lo que pasa es que quizá había... Las herramientas que tú veías eran así, pero yo... Porque la primera herramienta que yo conocí para distribución fue Spreaker. Sí, no, Spreaker. Y Spreaker te cobraba por eso. Sí, Spreaker, Buzzsprout, yo creo que hay otra. Pero... Ya yo lo que cobran es por... Si no cobran por Spotify, cobran por el hecho de mantenerte el espacio. Sí, por el almacenamiento y demás. Pero Sí. yo, dentro de esa debida diligencia que hice, había un podcast, porque yo creo que el podcast al que yo más seguimiento le doy es al de Joe Rogan, pero yo no llegué al mundo de los podcasts por ese podcast. Yo había llegado al mundo de los podcasts por uno que se llama Triathlon Taren. Y yo no me acuerdo cómo se llama hoy, porque él cambió el esquema. Pero tú has escuchado un podcast de un nicho específico. Sí, que eso es lo maravilloso que tiene este mundo. De un nicho específico. Sí, un podcast de triatlón que yo di con él por YouTube, por unos videos de... yo creo que ese tiene que ser su video más exitoso del tema de la respiración y la natación. Una locura. Y mucho de lo que yo fui aprendiendo, yo busqué, por ejemplo, Tim Ferriss tiene un video de los equipos que él utiliza. Taren tiene un video y Adi... No tiene un video. Había una página que se llamaba kit.com y ahí él ponía las cosas que él utilizaba. Y ahí yo di con esos equipos. Y no me acuerdo con quién fue que yo caí en Anchor. Anchor. Que es una plataforma de distribución gratuita. Que ahora es Spotify. Yo después descubrí a Anchor. Después dije, ya, lo he estado pendejeando todos estos años cuando Anchor era gratis. Pero, por ejemplo, ahora que tú mencionas a Tim Ferriss, yo conocí a Tim Ferriss creo que fue como un año antes de casarme. Sí. Lo calculo así porque yo hice la dieta antes de casarme. Sí. Rebajé una vaina, pero la de comer cada 4 horas, vaina. Sí. Y el slow carb. Que lo que es más parecido a la keto que cualquier otra cosa. Sí. Fredín, en el momento que más rebajó en un momento, Fredín Veras, Hizo la slow carb. hizo esa dieta. Slow carb, pero no es tan keto, porque por lo menos contiene legumbres y vaina. Sí. Claro, comer habichuela y huevo varias veces al día tiene unos efectos bien. Sí. Carlos Sánchez la hizo también. Sí. Pero Yo creo que Fredín cayó en esa dieta por Carlos Sánchez. Sí. Y yo conocí a Tim Ferriss por la dieta. Y ahí fue que descubrí que él tenía un podcast. Y en base a ese podcast es que ha escrito los libros de él. Varios de los últimos libros. Yo recuerdo específicamente Tribu de Mentores, Tribe of Mentors. Y Tool of Titans. Tools of Titans. Sí, Tools of Titans viene de ahí. Que yo te decía eso, que yo creo que he hablado como poco de esto como públicamente, pero yo desde que arranqué el podcast, te digo, para mí es surreal, porque yo con la mayoría de las cosas de mi vida yo no he sido tan disciplinado. Y cuando arranqué el podcast yo decía, yo quiero hacer esto. Y más adelante me acuerdo anotando lista de invitados
en el viaje que fui a buscar todos los equipos. Anotando la lista de invitados, yo le decía a mi esposa, de aquí yo puedo hacer esto y en el futuro escribir un libro de esto. Que sí, me gusta escribir, mi abuelo es escritor, mi tía es escritora. Escribir un libro sobre esto, no necesariamente sobre el podcast, sino sobre los aprendizajes que yo he tenido de los invitados, que de eso son... Eso fue lo que hizo. De eso es, exacto, de eso es lo que ha hecho el modelo de Tim Ferriss. Te lo comenté allá afuera, pero te lo voy a decir aquí. Sí. De por qué en pandemia yo decidí hacer un podcast. Por favor. Yo escuché a Gary Vee decir lo siguiente. Usted quiere darse bueno en algo. Aproveche la cuarentena y haga un podcast con la gente que es experta en eso que usted quiere ser bueno. Entonces fue que yo hice 2x2. Exacto, con los comediantes. Y dije, déjame comenzar a buscar y entrevistar comediantes para que me cuenten su historia. Claro. Y no lo hacía, es decir, quizás el público lo ve como el contenido de entrevistas biográficas. Uh-huh. Eso es lo que disfruta el público, pero yo estoy en otra cosa. Yo gané networking con eso. Correcto. Y gané aprendizaje. Correcto. Más que el dinero que pude haber ganado. Entonces yo creo que ahí es que está la magia de esto. Yo cada vez que describo mi podcast, hay algo que no me falta nunca, que para mí es el invento más egoísta que yo he hecho en mi vida. Porque yo lo que hago es precisamente eso. Yo invito gente de la que quiero aprender, con quienes quiero conversar. Claro. O sea, es para eso. Yo he establecido relaciones, por ejemplo, con Randy. A Randy Holguín yo lo conocí a través del podcast. Don Hochi Medistinqui lo conocí por el podcast. Claro. Carlos Sánchez y yo creo que puedo decir que somos amigos. Sí, sí. Y fue a través del podcast. Y muchísima más gente. Porque es difícil que tú, después que tú duras 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas hablando con una gente, te olvides de esa persona. Porque sí. No. Eso no pasa. Y te lo digo también por el tema del networking. Yo entrevisté en pandemia como algunos 30 comediantes mexicanos. Y después tú tenés 2 horas y pico hablando con alguien. No puedes decirme en la calle que no me conoce. Claro. Claro. Porque nos conocemos al dedillo de que hemos hablado tantas cosas. Ariel Santana, claro que sí. Pero yo lo conozco, comediante de República Dominicana. Hablamos muchísimo. Yo lo conozco. No, recuerdo que una vez yo tuve en ese tiempo, una de las experiencias que más me gustó fue entrevistar a Goyo Jiménez. Sí. Para mí era un sueño conocer a ese tipo. Hasta que ese tipo me respondió un correo. Y me dije, sí, vamos a hacerlo tal y tal día. Tal día a tal hora. Y yo 2 semanas ahí calculando. A tal hora, hora de España. Claro. Yo hice ese podcast a las 5 de la mañana. Imagínate tú. Te levantarme temprano para conectarme con este tipo y estar rozagante a esa hora. Y él estaba a las 12 del mediodía en su casa. Claro. Pero fue tan tal que él me dijo, mira, yo voy a hacer un documental. Cuando esto acabe, cuando salgamos de esto. Él tenía ya ese contrato establecido con una televisora. Me dice, yo quiero hacer un documental que voy a ir por cada uno de los países entrevistando comediantes de ese país. Entonces, cuando me toque República Dominicana... ¿Con quién voy a hablar? Al único que conozco es a ti. ¿Con quién voy a hablar? Eso es. Para que tú veas cómo son las cosas en la vida. Para ti fue un sueño grabar con Goyo Jiménez. Sí. Y a mí me pasó... Para que tú veas cómo las cosas son diferentes. Sí. A mí fue surreal cuando cuando Chente y Drach me yo también lo hice con Chente igual también. Porque con Chente, y para mí ese fue, hasta ese momento, yo no tenía ni siquiera 20 episodios grabados. Y para ese momento, ese fue el episodio. No fue malo, pero fue el que yo menos aproveché. Y después yo entendí que me fue tan difícil llevar la conversación. O no difícil, no lo hice tan bien como yo creo que pudo haber quedado. Porque yo tenía de frente a una gente que estaba triunfando en algo que yo quería triunfar. Porque Chente ya tenía su podcast. Te entiendo perfectamente. Y óyeme, o sea... Y te entiendo perfectamente de que a veces a uno le toca... Es difícil desprenderse del fan. Sí. En ese tiempo recuerdo que entrevisté a Chente.
Claro, y fue como en ese caso, entre él y yo fue más una conversación, porque él tuvo que hacer muchas preguntas a mí. ¿Y ¿qué ha pasado esto? Pero entrevistar a Goyo, entrevistar a Franco Escamilla, entrevistar al Carlos Vallarta, en principio para mí fue como... Yo estoy hablando con esta gente. Estoy hablando con mi ídolo, loco. Sí. Entonces, como que no... Después yo veo el video y yo digo, no, se me ve el fanatismo en la cara. Sí, sí. Y es complicado. Pero a mí nada más me ha pasado con esto. Porque en el momento en el que yo estaba más sumergido, por ejemplo, en el tema del triatlón y del running, sí, yo tuve la oportunidad de grabar con quien para mí él era en ese momento el mejor triatleta del mundo. Se llama Javier Gómez Noya. Estamos hablando nicho. Sí. Quizás solamente tú y 50 gente de este país comparten. Quizá, exacto. Porque hay triatletas que no saben quién es ese. Ok. Y para mí fue... O sea, yo no te puedo explicar, pero quizá también el formato, porque era televisión... y era, o sea, uno se mete en la caja de lo que conlleva hacer televisión. Sí. Y no me sentí tan incómodo. Pero con Chente, que de nuevo, no fue ni siquiera, no tuvo nada que ver con él, porque él y él fueron súper conmigo. Era una vaina de que yo, o sea, después fue que lo interioricé, de que yo decía, yo tengo de frente un tipo que está haciendo y está siendo exitoso en algo que yo estoy empezando y que aspiro a ser exitoso también. Yo después entendí que pudo haber sido eso. Por ejemplo, te había contado allá afuera que estamos eligiendo las imágenes. Sí. Te iba a preguntar... Después te voy a decir por qué yo creo que conecto tanto con él. Y tiene que ver con eso. Te voy a decir... Después tú me ibas a preguntar... Dijiste. Te iba a preguntar por qué... Como Joe Rogan, Tim Ferriss, Gary Vee, ¿no? Pero referentes en español. Porque mucha gente quizás ve a Chente como un youtuber. Pero sí, Chente realmente es un referente del podcast en Latinoamérica. Sí. Mira, referentes en español, wow. Entonces, ahora que tú mencionas Chente, Chente es el único que me llega a la mente. Y Chente tomó incluso la misma... Porque Chente le sigue los pasos a Joe Rogan. En ese sentido. Del comediante que hace podcast, sí, un poco. Y no, y la estructura de tengo este canal, pero tengo algo de clips solamente. Entonces, al primero que yo vi eso fue a Joe Rogan y después vi a Chente haciendo eso. Que es natural, porque, o sea, al final tú estás hablando hay gente que no va a consumir una conversación entera. O que llega a la conversación completa por esos clips. Sí. Que, o sea, al final, ¿quién no modelaría? Es como que... qué sé yo, ¿quiénes no querían ser como Michael Jordan? Uh-huh. O ¿quiénes hoy crecen y no quieren ser como LeBron? Sí. O no querían jugar como Kobe Bryant. Entonces, Joe Rogan es el podcaster más exitoso del mundo. Y era natural como que uno modelara las cosas que él hacía. De hecho, yo creo que mucho de lo que yo hago y como está montado lo que yo tengo para grabar, pues tiene que ver con eso. Pero, mira, referentes en español, yo consumía Chente. Ay. Yo consumía... ay, Dios mío, se me olvidó cómo se llama. En Defensa Propia. ¿Sabes de quién es En Defensa Propia? No. De Erika de la Vega. Ah, bueno, muy buena. Bueno, entonces Chatén también. Chatén. Tenía algo parecido. Yo llegué a ver algunos episodios de Chatén. Chatén, sí. Entonces, sí, pero Erika era podcast. Erika empezó con el podcast, de hecho, 2019 también, mediado de año. Porque ahora me llega el recuerdo de algo que tenía Chatén, que sí, lo tenía en un estudio pequeño. Él me contó incluso cómo lo hacía. Yo entrevisté a Chatén en ese tiempo. Sí. No, yo recuerdo haber visto esa. Recuerdo la de Franco, o sea... Chatén, y muchos que los que conozco ahora que me llegan a la mente refrescando son comediantes. Por ejemplo, en el caso de Chatén, y está el caso de Briseño. El profesor Briseño. Lo que pasa es que Briseño... bueno, sí, Briseño también. Tiene un podcast. Tenía un podcast. Que yo no sé si... porque sí, él ha seguido con los Él ha seguido porque ellos hicieron una... ¿Cómo se llama? A mí no, se me... que se vayan todos. Sí. Creo que se llamaba su podcast. Y él tuvo una situación con... Había una persona que estaba dentro del podcast que, bueno, estuvo involucrado en unas acusaciones bien feas.
y ellos pausaron el podcast por un tiempo. Yo no sé si tú te acuerdas de quién estoy hablando. Es un escritor y actor que hacía el podcast con ellos que se suicidó. Okay. Y salió. Pero en español, fuera de República Dominicana, yo recuerdo... Y te puedo refrescar a dos personas que claro, ellos vienen de la televisión, pero después yo, cuando comencé a seguir podcasts, déjame suscribirme a este podcast, fueron de las primeras gente que dice, estos tipos hacen podcast. Digo, no será el programa grabado y tomado el audio, pero después hicieron incluso un concepto de hacer esto como si fuera una cabina de podcast con público, que es el caso de Buenafuente. Pero eso no es radio. Ya no es radio. Antes, al principio era radio. Están tomando el programa de radio y lo están llevando al podcast. Exacto. Pero ahora hacen un show de eso. Estamos hablando de Buenafuente, el comediante español. Claro. Sí. Y Berto Romero. Y Berto. Ahora, sí. ahora son ellos dos en una cabina con okay. público. Eso está chulo. Y hay un podcast que es muy exitoso también, que es un 3, 4 venezolano, no me acuerdo. Exactamente. Escuela de Nada. Escuela de Nada y hay otro que es de huevadas, no sé. Ese son otros. No sé. Pero ¿Tú has visto a Roberto Martínez? Roberto Martínez. Se llama el podcast... Haciendo huevadas. Y esto es Escuela de Nada. Wow, pero te voy a poner el caso más raro que yo vi. Y lo vi con los mexicanos. Y cada vez que entrevistaba a los comediantes mexicanos me hacía referencia a eso. Creativo se llama el podcast de Roberto Martínez. Es una especie de Rogan mexicano. En México, todo el mundo tuvo que hacer un podcast. Porque están cerrados todos los clubes. Sí. Entonces, había que buscar la forma de que los comediantes hicieran algo. Chumel Torres yo creo que hizo algo parecido. Bueno, Chumel Torres tenía un programa que era el Antinoti mexicano. Sí. Por eso, sí, tienes razón. Pero Chumel llegó incluso a HBO y todo eso. Pero había algo, dado ese fenómeno de que no hay clubes, por eso para mí era tan fácil conectar con los mexicanos, porque desde que yo le hablaba de un podcast, y dije, bueno, eso es lo que nosotros hacemos el día entero. Exacto. Pero se dio el caso de Loboski y Ricardo, que no eran comediantes famosos. Incluso a veces hay gente que me decía que a Loboski y al otro yo no le veía que a Ricardo Pérez no iban para ningún lado en el stand-up. Hicieron un podcast llamado La Cotorrisa. Ah, sí, claro. Llenaron un estadio. Imagínate tú. Hablando disparate. Entonces, y cuando digo disparate no lo digo de forma despectiva, sino temas que tú dices no tiene nada de profundo. Que es, y quiero entrar ahí, hay que ser profundo en un podcast. No. ¿Por qué en República Dominicana se tiene esa... No, yo no, mira. Y como que, y te lo digo porque la mayoría, fuera de los podcasts que son humorísticos, que tú dices del Panda, del de Carlos Sánchez, tú ves todos los clips. Que el de Carlos no es humor. No, pero es conocido por un comediante que eso le da cierta hilaridad. Evitablemente, claro. Cierta hilaridad. Pero la mayoría de los podcasts aquí, cuando tú ves los clips promocionales, digo yo, es que la gente cambia cuando se sienta ahí. Mira. Y yo veo mucha gente hablando en un tono que yo digo, pero es que ese no es él. Sí. Yo no sé. Yo creo que lo bonito de esto es el efecto Joe Rogan o algo así, ¿no? No, porque igual, Rogan dura 3 horas hablando con una gente y a mí me encanta porque tiene la habilidad de hablarte de todo o por lo menos parecer curioso sobre todo. Sí. Y eso para mí es espectacular. Tú, inclusive, conociendo algo, entendiendo algo, lo hablábamos ayer antes de grabar. Conociendo algo, tú preguntarlo de una manera en la que cualquiera que te oye cree que tú no sabes de lo que tú estás preguntando. Eso es genial. Pero igual no es profundo porque dice, vamos a sentarnos a ser profundos aquí. Incluso ya cuando yo veo a una gente hablando de manera profunda, y yo relajo con eso, digo, yo le veo los subtítulos abajo. Sí, porque tiene que tener subtítulos. Yo le veo los subtítulos. Por favor. Digo, tú hablas como un clip de Instagram. Lo que pasa es que vivimos en un momento en el que tú tienes que de alguna manera
quien está persiguiendo eso, de alguna forma tiene que enganchar con la gente. Y existimos, o somos, iba a decir, habemos, somos... Deberían algún día ya perdonar a Vemos. José Lalú dice que está bien dicho, porque eso es la lógica del cerebro, y la lógica del cerebro es que nada. Sí. En mi caso, si hay un clip gracioso en el que yo entiendo que la gente puede conectar con ese clip, pues yo subo eso. Pero, por ejemplo, conmigo las conversaciones son serias. Y van de todo. Nosotros hablamos, cuando grabamos, de feminicidio, hablamos de humor, hablamos de Alemania, hablamos de... del episodio de los soberanos. De extraterrestres, hablamos de todo. Hablamos de extraterrestres. Sí. O sea, entonces es eso. Pero hay quienes solamente se van por la profundidad y entienden que tienen que buscar algún clip inspirador para que la gente vaya al podcast. Sí. O sea, yo incluso no hago los clips pensando en que vayan al podcast. Yo hago los clips pensando en que si tú lo escuchaste y nada más escuchaste eso, quizá te deja algo. Quizá tú nada más oíste el pedacito donde Ariel dice que él cree en los santos que no tienen superpoderes. Bueno, pues quizá eso te hace pensar de alguna forma en algo. Pero yo entiendo, veo lo que tú ves. Que yo lo veo, incluso se dio en Stoner Radio, hicimos una entrevista que para mucha gente ha sido considerada la mejor entrevista que se ha hecho en Stoner Radio. Con Concha Buica. Exacto. Y parecía, todos los cortes, es decir, todo lo que ella decía parecía un corte de un podcast. Pero ahí entonces te enseña. Lo que pasa es que hacia donde ustedes lo lleven y hacia donde se permita. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes por qué eso no te pasa con otras personas en el programa? Porque hay otras personas que no son capaces de quitarse la máscara. Yo creo que esa Concha Buica es la misma Concha Buica que se hubiese sentado en mi podcast, que fue a María Cela, que fue al mismo golpe. Esa es la misma Concha Buica. Entonces, sí, porque este espacio da la oportunidad como para que la gente se desenmascare y pueda fluir. Y hay quienes van con pose donde sea. Ahí voy al punto. Porque, por ejemplo, en el caso de ella, yo dije, esta tipa vino preparada. Si vino con todas las armas a cuarta. O ella es así siempre. Después me di cuenta que ella es así siempre. Sí. Y eso, o al menos cada vez que le hacen una entrevista, la tipa toma la misma postura. Pero hay gente que de repente, yo la he entrevistado en otros escenarios y cuando los veo en un podcast, digo yo... Dime, ¿puedes ponerme un ejemplo? No quiero mencionar gente. No, porque eso no es malo. Yo no lo veo. No quiero mencionar gente porque... Porque conmigo se han sentado personas y no lo digo para hablar de mí. No ha sido contigo. No, yo sé que no. No, y además, si tú no tienes la confianza de decirme, Chalhu, pero espérate, seamos serios. No, Chalhu, porque en el caso tuyo, yo creo que porque es como la iluminación que afecta. Mira, yo he aprendido que son muchas cosas. Es como la iluminación de que la gente se ve con un fondo negro, comienza como... Yo he aprendido que son muchas cosas. Ejemplo, yo te estoy recibiendo en mi casa. Sí. Ya de por sí eso es algo que te relaja. Y más si es una persona que no está acostumbrada a estar frente a una cámara. En ocasiones te recibo con mi hijo, un niño de 4 años, que además de hermoso es simpático. Sí. Yo te recibo descalzo. Porque yo estoy en mi casa. Entonces... No es, la gente dice que foto de calza. Mi mujer vio la foto de calza y me dijo, ¿y dónde era esto? Exacto. Pero que cuando tú llegas a un sitio, tú porque tienes la experiencia y de todas formas, yo me atrevo a decir que en todos los lugares a los que tú vas, no tienes el tiempo, ni el espacio, ni la oportunidad de hablar como hablamos ayer. Entonces, cuando tú llegas a un sitio y tú no tienes toda la experiencia que tiene Ariel Santana en estar frente a una cámara, frente a un micrófono, que la gente llega quizás hasta con algo de ansiedad, de cónchole, pero ¿de qué voy a hablar con esta persona? Lo primero que tú ves cuando tú vas subiendo esa escalera de ese apartamento es que con quien tú vas a hablar está descalzo. Tú dices, pero déjame cogerlo suave. Y ayer había alguien más donde grabamos, pero porque andaba contigo. Sí. Pero regularmente... Eso es algo a lo que yo le pongo resistencia a grabar en algún otro lugar que no sea en mi casa.
yo me quedo solo. O sea, solo somos tú y yo y ya. Entonces, tú, al final, son cosas que yo no hice de manera intencional, pero después he ido asociando y conectando. ¿Y viste que funcionan? Con que entiendo que eso influye en que la gente se vaya sintiendo relajado. Sí, Yo creo que eso. Y a veces te digo como que la gente entiende que este escenario es para irse a cosas profundas. Sí. Cuando yo entiendo, entonces, es decir, lo que yo he entendido Claro. es que todo lo contrario, deberíamos sentirnos más en confianza. Porque si hay algo que me gusta del podcast es que no parezca una entrevista. Correcto. Que es una conversación. Que es una conversación. Sí, que tiene que haber una diferencia, porque un podcast tiene que ser, porque si no, un podcast no es más que una entrevista grabada. Exacto. Y eso yo no le veo nada diferente. Sí, sí. Yo creo que tiene que ver con lo que la gente está preparada para darte. O sea, al final yo siento que tiene que ver con eso. Porque la gente, a quienes tú estás acostumbrado a ver en medios tradicionales, por mucho tiempo que, bueno, lo hablamos. Si va alguien a Esto No es Radio, con Chabuica. Vamos a tomar ese ejemplo. ¿Qué tiempo duró con Chabuica? Duró como algunos 45 minutos, creo. Y de eso debe ser la entrevista más larga que sea. O quizá duró menos y yo tengo la impresión de que porque Sí. fue algo tan contundente que la tipa no tuvo bache, la tipa no tuvo espacio. Es decir, hasta lo mínimo que tú le preguntabas era un discurso. Sí. Entonces, la mayoría de la gente que tú ves en medios tradicionales tienen como mucho, pero te estoy hablando de que un palo esta entrevista, esta conversación, 25 minutos. Como mucho. Que es una entrevista larga. En Esto No es Radio es una entrevista... Es decir, Lo que pasa es que Esto No es Radio es diferente. en Esto No es Radio es normal. Es normal que una entrevista tome ese tiempo y, claro, mucha gente no lo sabe. Eso es parte del éxito de Esto No es Radio. Alejarse de lo mismo cortito de todo el mundo. Hagan entrevistas más largas a los otros para que entiendan. Por Dios. Es eso. Pero, entonces, ¿qué pasa? La gente no tiene la oportunidad y el tiempo de ser profundo. Y hay también quienes llegan a un espacio que sí, es verdad. O quizás soy yo el que estoy equivocado y hay gente que quizás su deseo es poder ser tan profundo cuando tiene una conversación. Es que hay... No, yo no sé. Yo creo que hay de todo. Porque, de nuevo, hay personas... A mí me pasa. O me ha pasado. Hay gente que llega y entiende que tiene que entrar en ese mood. Sí, es lo que te digo. Como yo veo gente... Pero no es el mood, que yo me no sentí es ese. como que este micrófono me hizo a mí... Sí. Era porque el problema existencial de los seres humanos Sí, es que muchas veces no dan con el... Sí, que entonces hay que empezar a buscar palabras que tú no te sabes, pero la buscaste para ese día. Sí. Y hay ciertos podcasts que como que ameritan esa seriedad. Por ejemplo, hay un podcast que aquí, ellos no me han invitado todavía. Yo espero que el día que me inviten, quizás se encuentren con un ser raro, que a los muchachos de la mesa. Porque yo entiendo como que todo el que va ahí, como que va con... Pero, por ejemplo... Con un güey, pero te voy a decir algo. Por ejemplo, Sin ese embargo, es un podcast... Yo digo que ese es un podcast que si yo voy, es a tripearme la que voy. Pero yo creo que ese es un podcast que ellos buscan eso, Gladeline Sí. y Giovanni. Sí. Yo creo que... Digo, es dependiendo del tema con el que lleguen. Claro. Porque... Ellos buscan ser profundos, buscan ser... No, y ellos ya llegan con algo de lo que quieren hablar. Sí. O sea, ellos ya llegan con algo, con este tema. Entonces, yo creo que la mesa, de hecho, el concepto de la mesa, a mí me gusta. creo que nace para eso, para ellos poder saciar, para lo mismo que nace esto para ti, Sí. para ellos poder saciar de lo que ellos quieren hablar, Claro. sin afectar el flujo de ingresos que puede generar el otro contenido. No, y a mí me gusta de por sí ese programa. Pero te digo digo, el día que me inviten a mí, yo sé que por más que ellos quieran, cuando yo puedo hablar Claro, en ese tenor. claro. Pero no me gusta. No me gusta porque entiendo que si estamos en la intimidad de una conversación, podemos ser libres. Sí, no, definitivamente. Y la idea es esa. A mí me pasó con Eduardo Santos, que hubo momentos en los, por ejemplo, Eduardo, es difícil tú llevarlo a Una conversación seria, conversación claro. seria. Es difícil, claro. Pero sí hubo momentos en los que tú te das cuenta
que él cae en ese mood de sacar algo serio y hasta con profundidad. Hasta que firmó la mesa y hizo lo que hizo en la mesa. Ya, la cantidad de gente que se sienta ahí. Y eso es un león, porque eso fue lo que él me dijo. Si tú lo miras desde aquí, Charles, parece un león. Sí. Ya. Y yo lo vi. Pero es eso. Yo entiendo que hay gente que como dices, tiene esa necesidad. Y todo está en el objetivo que tiene con un podcast. Sí. Hay gente que ha hecho podcast en República Dominicana para divertirse. Sí. Otros lo hemos hecho para aprender. Sí. Que yo creo que es la mejor razón para hacerlo y es la que te va a dar la mayor continuidad y consistencia. Porque hay una cantidad de gente que empieza un podcast y no dura ni 10 episodios y dice, no, esto no es lo mío y lo suelta. ¿Por qué crees tú? Y ahora te lo pregunto, porque te rajaba con eso de que he visto hasta reportajes aquí sobre la industria del podcast. De que es una industria que mueve dinero, una industria que ha ido metiendo mucha gente en esto. Pero yo que grabo en distintos lugares, Sí. que tengo varios espacios donde grabo, veo mucha gente. Incluso hay un sitio donde yo grabo que para mí nunca pude a veces ni grabar semanalmente porque Por el estaba flujo lleno de claro. tanta gente que iba a grabar. Pero mucha gente se mete en esto, comienza a grabar, dura 2 meses y se retira. ¿Cuál crees tú que es la razón? ¿Es algo del tema de la monetización? Definitivamente. No, o sea, no le busco otra razón. Mira, quien llega... Dime. O porque, por ejemplo, tú tienes quizá igual que yo, que sabemos que esto no es para hacerse rico. Pero ni cerca. Esto no es para Por lo menos no en este país. Pero ni cerca. Porque hay gente que lo ha logrado. Entonces hay gente que sí, que... Pero dime un ejemplo. No hay. Aquí. No, hay gente que le ha ido bien. Sí. No, espérate. De hecho, yo grabo con ella hoy, yo creo. Hay gente que le ha ido bien. Sí. Hay gente que le ha ido muy bien. Claro que sí. Pero ya cuando... hay una combinación de factores. Ahora con Sabrina, oye. Sí. Entonces, a Sabrina le ha ido demasiado bien. Pero demasiado bien. Ese. Y qué bueno. Y a mí me pone súper feliz eso. Pero hay una combinación de factores. Primero, tú llegar con una comunidad ya a hacer un podcast. Sabrina, Carlos Sánchez. El Panda. Tú, el Panda. ¿Quién más? Este muchacho, el fuerte, también le ha ido bien. Hamid Yaryura. Pero Hamid no tenía la comunidad de seguidores que tenían ya ustedes construida antes de empezar con el podcast. Es por ahí que voy. Karina y Sergio con After Dark. O sea, cuando tú vienes con una comunidad, hay unos pasos y hay un recorrido que ya tú lo tienes hecho. Pero el que arranca de cero, de que yo quiero hacer un podcast, ajá, ¿y quién tú eres? No, yo soy Jorge Chalú. Ajá, ok. ¿Y cuántos seguidores tú tienes, Jorge Chalú? Oh, 2,762. Dice, oh. No, mentira, ya yo tenía un poquito más cuando arranqué, pero, o sea, es diferente. Entonces, el que empieza con la idea de producir dinero, se desmonta. ¿Qué tienen en común? Hamid, Carlos, el mismo Panda e Irma, Sabrina Simón. y Jun, Juan Carlos Simón, que ha sido consistente también, Sí. que no empezaron pensando en dinero. Ese es el punto. Y tú, y yo. O sea, si tú empiezas lo que sea, no el podcast, lo que sea, pensando, me voy a hacer de dinero aquí. Yo estoy yo trabajo como gerente de mercadeo para una empresa de bienes raíces. Y ese es un sector en el que ve de afuera dice, no, pero esto es fácil. Yo me voy a hacer de dinero aquí. Todo el que empieza en ese sector y en cualquier cosa, pensando en, yo voy a arrancar hoy y yo me voy a hacer de dinero aquí, lo suelta. Porque tú estás pensando en un resultado, tú no estás pensando en el proceso. Aquí vamos a la profundidad del podcast. Claro. Tú estás mirando más allá de los 2 pasos que tú tienes que dar hoy para que en algún momento, si puede pasar, lo que tú quieres se dé. Entonces, quien empieza cualquier cosa pensando en lo que le va a producir, nada. O sea, eso no prospera. Ni siquiera los negocios.
Si tú empezaste un negocio porque te dijeron que ese negocio te iba a dejar dinero, te jodiste. Te jodiste porque a los 2 meses tú sueltas todo, porque tú no le tienes el suficiente apego, la suficiente disciplina, el suficiente amor como para sobrepasar y tener resiliencia con las cosas que se te van a presentar. ¿Sabes que hay una teoría que yo tengo que se le he dicho incluso hasta al mismo Santiago Matías sobre el tema del contenido? Mucha gente se mete a esto de los podcasts porque alguien le dijo, aquí hay dinero. Alguien lo engañó. Pero hay un tema que no va, hay 2 cosas que no varían hay una cosa que no varía en la ecuación. Entonces, todo el mundo quiere un tamaño del pastel, ¿verdad? Claro. Pero el pastel nunca cambia de tamaño. El pastel, ¿sabes qué tiene el pastel? 24 horas. Sí. Y una cantidad de habitantes. Ah, sí, claro. Entonces, si tú comienzas todo el mundo a hacer lo mismo, lo que vas a tener son pedazos más chiquitos del pastel. Pero nadie, si tú no vas a llegar a robar lo del otro. Entonces también tenemos mucha gente haciendo lo mismo. Nadie se preocupa de vamos a hacer otro pastel. Sí, pero... Para toda esa gente que no está dentro de ese círculo. ¿Entiendes? Entonces, el tema del podcast, cuando yo lo asimilé, fue de hazte un podcast de aquello que a ti te interesa. Eso es. No pensando en lo que le interesa al público. No pienses en lo que le interesa al público. Piensa en lo que te interesa a ti. Exacto. O sea, y fíjate lo consistente y lo que tú te disfrutas llegar aquí a grabar. Sí. Precisamente por eso, porque tú estás esperando algo que no quiere decir que no vaya a hacerse difícil en algún momento. Porque a mí me pasa. Hay días que yo digo, diablo, pero yo tengo que grabar, yo no he grabado episodio y yo no quiero, no me siento bien hasta que empiezo. Tú no has tenido un slump. O sea, De dejar de publicar, lo más que yo he dejado de publicar ha sido una semana. wow. Y me pasó una vez dentro de los primeros 100 y una vez dentro de los segundos 100. La primera vez fue por un error mío, una estupidez, un error del ego, yo le llamo. Porque yo tenía una rutina, en ese momento yo no tenía video todavía, y yo hacía una rutina de que yo terminaba de grabar contigo, descargaba audio y lo trabajaba de una vez, o por lo menos lo descargaba de la tarjeta. Y antes de empezar a grabar, siempre formateaba la tarjeta. Yo formateé la tarjeta de una conversación que fue... Diablo. Se perdió esa conversación. Cuando yo grabé ese episodio, recuerdo que la invitada fue con Carla Leshon, en ese momento, Keto in Spanglish. Wow. Y cuando esa conversación se terminó, yo recuerdo que esa persona se fue, Carla se fue, y yo le decía a mi esposa, esa es la conversación. Yo tuve el podcast para tener conversaciones como esa. Esa es la conversación más de podcast que yo he tenido en lo que he hecho hasta ahora. Y la borraste. La borré. Yo antes de borrarla, antes de formatear la tarjeta, digo, aquí que entre el ego. Voy a darle a formatear y digo, yo pasé ese contenido al disco duro. Claro que yo lo pasé. Yo siempre lo paso. Y le di a formatear. Inmediatamente le di a formatear. Fui a verificar. Porque idiota. Verifícalo antes. ¿Sabes qué? A mí me pasó, y yo creo que fue una conversación muy buena, porque ese día hablamos de tantas cosas. Y fue de los primeros capítulos de 2x2, que lo hicimos Carlos Sánchez y yo. Por suerte te pasó con Carlos. Pero, digo, por suerte depende, porque Carlos es un bully bien bully. No, pero créeme que estábamos los dos a las 12 de la noche. Ay, hombre. Cada quien, porque Carlos Sánchez grababa en su habitación. Él tenía una mesita. Sí. En su habitación. Atrás se veía su cama. Paola durmiendo allá atrás. Claro. Yo grababa en mi walk-in closet. Sí. Mi esposa allá al frente. Y estábamos los dos a las 12 de la noche teniendo una conversación tremenda. Hablamos de George Carlin. Hablamos de tantas vainas. Y después que llevamos 1 hora y pico, le dije, Carlos, mira, tenemos un problema. Yo no le di a grabar. Diablo, pero las vainas que nos dijimos. Dije yo, mira, tú sabes que yo no le di a grabar. Y él me dijo, pues mire, grabamos otro día. Y nos sentamos al otro día a grabar.
Y no fue la misma conversación. ¿Tú sabes Por más que yo intenté, no, imposible. porque es que no. ¿Sabes que yo hoy, porque en ese momento quizás yo hubiese hecho lo mismo, el otro día la grabamos, que yo hubiese hecho hoy, la grabo 2 o 3 semanas después, que se me haya olvidado un poquito lo que grabamos antes, porque es inevitable tú tener eso ahí. Sí, yo tenía el deseo y se me veía la intención de querer retomar ciertos temas, pero no. No dábamos con lo que queríamos. Sí, sí. A mí Hubo que hablar de otras cosas, pero yo dije, wow, la de anoche sí estaba buena. Con Gladeline Raposo me pasó que duramos los primeros 7 minutos de la conversación, yo no estaba grabando audio. Y le dije, Gladeline, tenemos un problema. El video está ahí, pero no hay audio. Y yo por suerte me di cuenta... bueno, ayer de hecho estamos grabando y fíjate que en una ya teníamos un ratico y yo miro toda parte. Eso es lo inquietante de tú hacerlo solo. Pero eso, como que las cosas que me han pasado han sido esas. Y lo del slump, yo creo, algo que yo sí puedo decir es que he sido por lo menos el más consistente. Por lo menos eso, sí yo... No, yo he tenido slump de meses, porque he tenido choque con otro trabajo. Sí, eso, lo que pasa es que la dinámica tuya es distinta. O sea, la dinámica tuya es diferente. Hay muchas veces que tu trabajo te saca de la ciudad por unos días. Tú tienes que prepararte para hacer show. Es diferente. No, y cuando, por ejemplo, en el caso de 2x2, he tenido unas sequías por el hecho de que yo estoy grabando con un mismo tipo de gente. Ah, sí, claro. Ahí no es un público variado. Entonces, yo sí hice de luego para tener más libertad de invitar gente. Mira. Pero cuando tú dices solamente voy a entrevistar comediantes, se acaban. Y el hecho de que se acabara la pandemia me quitó el 90% de los comediantes porque antes estaban toditos en su casa. Claro. Y yo los llamaba, lo hacíamos por Zoom, grabábamos, pero ahora que es presencial es más difícil. Sí, sí. La pandemia trajo sus cosas no tan malas, sus cosas buenas. No. Para el contenido digital, sí, la pandemia ha sido lo más beneficioso que ha pasado. Sí. En ese tiempo, 1 millón, te lo puedo decir, 1 millón de views en un canal de YouTube no era nada. No era nada. Se lograba fácilmente. Te lo digo porque los primeros meses de Tono de Radio era algo exorbitante. Sí. Y después tú dices, ¿pero por qué bajó? Bajó, oye, espérate, todo el mundo te dice, bajó, pero bajó teniendo nosotros todavía 12 millones mensuales. Sí bajó, pero porque la gente ahora trabaja. Y la gente ahora está menos ociosa y hay más canales. Claro, pero mucho más. Y yo creo que también nosotros hemos perdido el respeto a los tamaños de las audiencias. ¿A qué me refiero? Le pongo falta de respeto, claro. Tú miras 20,000 visitas, 20,000 views. Y tú nada más estás viendo 20,000 views, pero tú no estás pensando en que esa cantidad de personas o un número cercano a esa cantidad de gente sacó tiempo para consumirte. O sea, es como... eso me ayudó. Yo no recuerdo si fue a gente que yo escuché en algún momento con eso. Eso me ayudó a mí a yo dejar de mirar un número de audio del podcast. A yo poner en perspectiva eso. A yo poner en perspectiva de que si son 500, 2,000, 5,000, 10,000 personas que me escuchan, son esa cantidad de personas que están sacando 1 hora para oírme hablar con una gente. Y de ese pastel de 24 horas del que tú hablabas. Ahí la cosa tiene uno que personalizarla. Y es bueno que tú lo mencionas así. Y el problema está en que, por ejemplo, el que hace este trabajo en YouTube va mucho a la pestaña de la monetización. Que debería ser una pestaña que haya que darle como 20 clips para tú llegar ahí. Sí. Pero te la ponen ahí mismo, en la primera pantalla te lo ponen, lleva tanto. Y cuando tú lo miras así, no es nada. Porque tú dices, aquí lo que hay son $25. Pero esos $25 significan 5,000 personas. Imagínatelo en un auditorio. 5,000 personas que se sentaron a ver lo tuyo. Sí. Yo hago stand-up comedy. Y cuando se sientan 100 gente en el comedy, está lleno. Sí. Se sientan 150 y está explotado.
¿Entiendes? Entonces, que son 5,000 que están viendo eso y que te dice, mira, el promedio de retención de público fue de 25 minutos. Son 25 minutos sentado escuchándote. Que 25 minutos en YouTube, usted tiene que aplaudirse. Busque y que le hagan un reconocimiento. Que le den uno de los reconocimientos que le dan a Comedia en la ruta Telemicro. ¿Entiendes? Sí. Entonces, si uno lo mirara así, y a veces tú dices, bueno, pero... Y nada más son tantos suscriptores. Sí, pero una persona que se tomó el tiempo de decir, hey, yo quiero que lo próximo que tú tires me lo informen. Porque quiero seguir oyendo lo tuyo. Exacto. El que comenta y el que da like está tomando la decisión de que todo el mundo sepa que él te sigue. Claro. Y cuando una gente comparte tu contenido. Sí. Yo por eso... Es darle valor a eso. Sí. Porque a veces tú dices, no, son tantos, pero ¿cuánta gente lo hizo? Yo por eso Yo hace mucho, yo tomé la decisión de ni siquiera ponerle título a los episodios. Tú no pones número tanto. El nombre de la persona con quien grabé. Ah, ok. Y ya. Porque yo decidí... ¿Sabes que yo lo hacía así al principio y después me dañé? Lo que pasa es que hay una diferencia. ¿Por qué te dañaste? Me dañé por el algoritmo. Pero yo puedo entenderte a ti. A ti yo te puedo entender. Tú te dañas porque este es tu negocio. De alguna forma este es tu negocio. Sí. O sea, tú necesitas producir dinero de aquí. Y yo quiero, pero no me malinterprete. YouTube, señor, don YouTube, no me malinterprete. Yo quiero producir dinero de esto. Pero hay gente que no lo necesita. Es decir, que no necesita hacer el tipo de maniobra con el algoritmo. Pero porque lo fue construyendo a través del tiempo. Estamos mencionando a Rogan. No, Rogan no, el otro, el que... Sí, Lex Fridman. El que los thumbnails nada más son la cara del entrevistado, y ya. El nombre y el número del podcast. Ya. Y ya. Y tiene 2 millones de visitas. Un episodio. Entonces, ¿a qué yo aspiro? A que, primero, de que yo creo que el 95% de la gente que va a consumir mi contenido todavía no sabe que mi contenido existe. Yo creo que hay mucha gente, ejemplo, quien ve a Lex Fridman, a Rogan y a Tim Ferriss, no sabe que aquí se hace un podcast así. O no así, porque no aspiro a compararme con ninguno de ellos. Pero que es con esa intención y esa línea. Entonces, la gente que consume ese tipo de contenido no sabe que mi contenido existe. Y yo aspiro a eso. Yo aspiro a que mi comunidad, que de hecho eso es lo que va pasando, todos los meses llegan más gente. Todas las semanas llegan más gente. Hay una semana que llegan 500, hay una semana que llegan 44. Pero va creciendo. Entonces, yo aspiro a eso. A que paso a paso se va construyendo. Por eso mismo. Porque yo confío en... Hay un término que se utiliza en Estados Unidos que es evergreen content. Uh-huh. Esto que tú y yo estamos teniendo es una conversación que la puede consumir hoy cuando tú la saques y en 2 años la pueden consumir y todavía es valiosa. Eso sí. Ese tipo de contenido que a mí me gusta. Exacto. Que la gente pasan 2 años y dice, ok, esto vale la pena escucharlo ahora. Pero créeme que el algoritmo siempre le va a dar más prioridad a esas cosas que son volátiles, efímeras. Sí. Incluso el contenido que más YouTube replica es el que dice noticias. Exacto. Sí, actualidad, noticias. Sí, noticias, pues si una noticia, pues déjame mostrárselo primero a la gente porque esto mañana pasa. Sí. Ya mañana a nadie no le interesa. Ya mañana fulanita le respondió a fulana. Ya mañana fulanita se dejó de fulano. Ay. Que todo lo... Ojo, yo consumo el contenido también. O sea, bueno, en algunas cosas consumo. Yo dejé de... Por cuestiones de coherencia, uno tiene que ya sacarse de la cabeza la idea de que existe contenido basura. Para mí no existe. Para mí hay contenido que no es para mí. A mí me lo preguntaron en un programa, en Adana y Evo me preguntaron. Y me preguntaron, puntualmente por Santiago. Sí. ¿Tú consideras que el contenido que hace fulano es basura? Yo considero que no está hecho para mí.
Contenido es contenido. Sí, yo, No está hecho para mí. yo tengo un libro muy chulo que lo compré hace mucho. Cuando existían los blogs lo compré. Que no existía nada de esta vaina. Parará. No existía nada de esta vaina. Sí. Se llamaba Telebasura. Telebasura. Sí, Telebasura y democracia. Ok. Y era sobre el fenómeno de la telebasura en España. En España se habla mucho de telebasura, de estos reality, de estas cosas. Entonces, desde el principio ellos especificaban que eso era un concepto clasista y peyorativo. Decir tal cosa es telebasura. Sí. Simplemente es un contenido que no es para ti. Exacto. Y eso es lo que hay que Un entender. contenido que no es para ti. Y hay momentos para el contenido. Hay unas entrevistas que yo veía antes, te estoy hablando incluso antes de empezar con el podcast, que si tú lo que pasa es que hoy yo no quiero sentarme a pensar viendo algo, yo quiero ver algo que me dé risa y ya, o que me entretenga sin yo tener que procesarlo. O sea, eso es. Y eso no está mal. No, y a veces es un contenido que tú te sorprendes quienes lo ven. Sí. Por ejemplo, ayer me sorprendió con tu mamá, que me vio... Mi mamá hizo la cosa más de una madre que puede hacer una madre en un momento como ese. Entonces, yo no sé de dónde ella sacó a Amelia Vega. No, ella quería decir a Amelia Alcántara. Exacto. Ella quería decir a Amelia. Claro que yo lo conozco a él. Claro, de Amelia Vega y de Yailin. que me tienen harto. Tú no. Ellas. Y yo, ay, Dios mío. Sí. Qué barbaridad. Entonces, pero mira, su mamá. Muchacho, o sea, es sorprendente. Y a mí, por ejemplo, volviendo con el podcast, ¿qué me ha pasado? Que a mí me sorprende a veces quiénes me consumen. O sea, pero me sorprende desde lo más básico a una gente muy joven que yo entiendo que, wow, qué bien que tú estás consumiendo esto, a una gente que en una actividad me saluda. Yo estaba con la empresa con la que yo trabajo, con Mr. Home, y me saluda y me dice, dime, ¿cómo está todo? Y yo estoy pensando que esta persona me está preguntando del ambiente, de la actividad, de cómo se ha dado todo. ¿Y cómo ha ido todo? Yo, bien. Porque es de la familia que es dueña de ese espacio. Y yo, bien, todo en orden. Concho, le vi el episodio de esta semana y yo, pero lo mío, lo que me consume son pocos, pero son bien. No se sorprende. Sí. A veces es una pena que uno solamente ve un número. Las estadísticas te muestran un número, no te muestra quién. Exacto. Y es inevitable. Es inevitable. Tú decías lo de la monetización. Es inevitable pensarlo. Porque a mí me ha pasado que las veces que mejor me ha ido con el cobro de YouTube fue un mes con Juan Carlos Simón y otro mes con Darían Vargas. Pero son dos gente que el algoritmo lo trata bien, ¿eh? Y tú, no, pero que entonces yo me atrapé a mí mismo pensando en, mira, yo puedo después invitar a fulano de nuevo para tal fecha. Estoy hablando con Juan Carlos, porque ya con Darían ya yo estaba consciente de que había tenido ese episodio, esa situación de atraparme pensando de, pero yo puedo traer a Juan Carlos de nuevo y entonces puedo traer a una persona, a esta persona que también levanta. Y después dije, pero Jorge Chalú, pero espérate, no es no traerlo. Porque, por ejemplo, en estos días yo quiero grabar con Juan Carlos de nuevo, pero no porque me va a producir 200, 300, 500, $1,000, no por eso. Yo quiero grabar con Juan Carlos de nuevo porque, viejo, cada vez que tú hablas con Juan Carlos Simón, tú aprendes algo. Eso es. Entonces, no pensar, no hacer el contenido, lo que tú decías en principio, porque te va a generar un resultado económico, porque eso es lo que la gente quiere ver, sino porque tú te lo vas a disfrutar. Y a la larga eso da resultado y paga. Claro, no. Y el otro día Iván Gatón me mandó un poema. Ya tú sabes. Lo voy a leer. Ay. Es lo que tú buscas. No, me dijo. Lo tiene ahí. Era un poema sencillo. Cuando vayas a Itaca, procura que el camino sea largo. Para que lo disfrutes. Si llegas rápido, Sí. quizás no te das cuenta de todo el paisaje que había. Y toda la aventura. Si vas a transitar por un paisaje, camínalo a pie. Sí. No te vayas en un avión. No cojas un helicóptero. Llegas rápido, pero no disfrutaste. Entonces hay cosas que, en el caso del podcast, hay que disfrutar.
ese proceso, ese paso a paso de tú ir aprendiendo, de tú... A mí me pasa con los programas. Bueno, estaba hablando con Felipe antes de empezar a grabar de los programas de edición que él usa y de las cosas. Para mí, yo con los primeros micrófonos que compré duré un año. Sí, me costaron $40. Tú comentaste allá afuera que lo más importante de esto es el audio. Sí. Es que es la esencia. Yo no lo entendía. Yo al principio creía el día en cámara y cosas. Y la gente, no, que mira, que se oye más bajito, que él se oye más alto. Digo, ¿y tú eres experto en sonido? No son expertos en sonido. Son personas normales que... Cuando tú trabajabas en banco, Sí. yo no... Bueno, ya YouTube estaba, pero no sé qué tanto se usaba. Pero, ¿quién no trabaja escuchando algo? Uh-huh. Entonces... Yo te voy a poner el ejemplo porque él me dijo, para mí es 50-50. Y le digo, ¿tú veías películas pirateantes? Sí. Y tú llegaste a ver películas que no se veían bien, pero se escuchaban bien. Entonces, es lo mismo con esto. Por donde iba con esto es que eso de disfrutar el proceso. Mi primer micrófono costaron $35. Con cable. Okay. Con el cable llegaron. Cuando yo compré... unos micrófonos de $100 son los que utilizo hoy, son el PodMic. Y yo me disfruté eso, como que yo empecé el podcast de nuevo. Y ahora compré los micrófonos que yo quería comprar desde que empecé el podcast. No me han llegado todavía. Y para mí es otro paso más de una vaina que yo no pensé que yo... O sea, yo voy a grabar con lo mismo micrófono que graba Rogan, que ustedes tienen en la emisora, sí, que tú tienes para grabar tu contenido. Pero, y no es porque cuesten lo que cuesten, es porque de alguna forma yo conecto eso con haber empezado con el micrófono de $40 en la mano y grabando donde el invitado vivía o donde el invitado trabajaba. Sí, porque tú te sientes más cómodo en ese ambiente. Mentira del diablo, porque en mi casa yo no tenía una habitación con un aire para sentarme a grabar. Ahora, te puedo decir que me sorprendí cuando fui a tu casa. y dije, wow, pero mira. El setup. No, cuando vi el setup yo dije, wow. Sí, y ha evolucionado mucho. Hay un video, una foto. Yo dije, wow, y él lo hace aquí y se ve como que... Sí. Hay una foto de un episodio que yo me acuerdo siempre de eso, porque a partir de ahí se pasó calor cuando se grababa en mi casa, que es una conversación con Uriel Zulier del Briefing. Sí, yo conozco. Que estamos sentados en 2 sillitas de playa de promoción de un banco en el que yo trabajaba. Sentados debajo de un abanico KDK, con los micrófonos en la mano y los cafés en el suelo. Y después de ese episodio yo me di cuenta que el abanico se escuchaba. Como a las 2 semanas o un par de semanas después, grabé con Ito Bisonó en ese mismo espacio, con una silla, con una mesa ya de esa de los suecos. Uh-huh. Y yo me acuerdo la imagen de Ito con los sudores en esa habitación. Entonces, es como lo que tú dices de cómo es, si vas a Itaca, procura que el camino sea largo. Entonces, es eso. Disfrutar todo ese proceso, porque si no valoro todas las otras cosas que se van dando y que van llegando. La gente ve tu resultado hoy, la gente ve el resultado de, mencionamos de Santiago, la gente ve el resultado de, qué sé yo, de Sabrina, pero está viendo solamente el resultado y no ve todo lo otro que ha pasado. Incluso yo tenía un invitado ahorita en Esto No es Radio, que cuando él comienza, yo lo conocí después de Esto No es Radio. Que Francisco. Sí. A Francisco, el demócrata. Sí. No tengo un año y pico conociéndolo. Y cuando él comenzó a hablar que tenía 30 años en esto, y la gente solamente ve el punto en el que te conoció. Exactamente. La gente nada más ve desde el punto. La gente lo ve mucho hoy, pero yo me lo acuerdo más flaquito trabajando con Pablo Ross. Exacto. Por ejemplo. Tú ves. Es como cuando yo hablaba ayer, hay mucha gente que va a un show mío y dice, tú sabes que yo tengo 15 años en esto. Tú quizás no sabes eso. Exactamente. La gente no sabe todo lo que tú has hecho para llegar a ese punto de donde él te conoció. Y los procesos, porque por ejemplo, la conversación que tú tienes hoy conmigo aquí es diferente a la que tú tuviste la primera vez con alguien. Claro. Igual yo creo que yo te lo dije a ti, no, pero contigo me pasó lo mismo. Yo se lo dije a Larimar cuando grabamos y contigo me pasaba lo mismo.
que primero fue remota la conversación, Sí. fue virtual. Y era en una etapa en la que mis episodios, aunque eran medio conversaciones, porque yo emitía algunas opiniones y buscaba, pero eran más entrevistas. Y yo lo veo hoy eso. Lo que pasa es que no era la entrevista tradicional de preguntas-respuestas, pero eran más entrevistas, porque yo no me sentía, y de nuevo lo estoy viendo hoy, con la confianza de fluir en la conversación. Pero la conversación que tú y yo tuvimos ayer grabando es muy diferente. Claro. Porque no es tanto de pregunta, sino que vamos fluyendo en algunos temas. Entonces es lo mismo, son procesos que se viven. Por ejemplo, cuando yo comencé ya al final, yo hacía así, me giraba hacia allá. Y en principio hablaba con la gente. Bienvenidos a tal cosa, tal cosa. Ay, con nosotros fulano de tal. Ay, Sí. igual el invitado. Y dije, tengo que dejar de hacer eso porque yo estoy metiendo una tercera persona en la conversación. Exacto. Y tú estás señalándole a esa persona que nos van a ver, estamos en una cámara. Exactamente, sí, de veras. Ahí hay un público, ahí hay no sé cuál, hay 20,000 personas viéndote ahora mismo. Entonces, no, yo dije, no vamos a hacer eso porque que al final el que está de aquel lado lo que esté brechando. A mí Lo que está es comiendo boca, Exacto. realmente. Sí, tú decías En mucho esta eso. Con conversación. 2x2 tú decías mucho eso. La gente está comiendo boca. A mí me gustaban mucho mis cámaras que yo tenía antes. Yo tenía unas Canon 80D, o sea, no me acuerdo, 90D. Pero cada 29 minutos yo tenía que pararme a resetear la cámara. Ah, sí. Entonces, ¿qué me pasaba? Tú y yo empezábamos a hablar y tú te olvidabas de que estábamos grabando la conversación. ¿Y de qué? Pero yo te decía, sigue hablando, te escucho, pero voy a resetear las cámaras. Ay, coño, estamos grabando. Entonces, ese muro que se iba bajando, tú volvías y lo levantabas, porque espérate, que verdad que tú lo están grabando. Entonces, lo bonito de esto, tú diste en el clavo, es la intimidad, de que aquí estamos nosotros dos y ya, y no hay más nadie, no hay más nada. Antes yo hacía introducciones, dejé de hacerlas. Yo dejé de hacerlo. Ya la gente ni siquiera le da mente a eso, porque antes me decían, antes llegaba un invitado y me decían, pero ese otro termómetro que yo tengo para darme cuenta que la gente está consumiendo más podcast. Antes llegaba un invitado y me decía, ¿y tú no, así, sin presentar ni nada? Y yo, sí, ya, ya yo grabando ya. incluso me pasó algo el domingo. Uh-huh. Yo tuve la semana pasada un episodio aquí con Víctor Gómez Casanova. Sí. Yo, el fin de semana, me puse a editarlo. Dígase, editar, que en este caso es quitarle el principio. Claro. Sí, Marcar por dónde inicia. el bache, ¿no? Y ya. Y el final y titularlo. Sí. Y a veces le agrego unas cuantas imágenes. Como hablamos de un tema muy variado, yo me sentía vago y dije, no voy a poner imágenes. En el de Guido sí puse 20,000 cosas. Y dejé el programa subiendo, de sábado para domingo. Cuando me despierto el domingo en la mañana, que voy y chequeo, no subió. Uh-huh. Digo, mierda, subirlo de nuevo. ¿Sabes qué? Subo el video, pongo el thumbnail, la descripción, todo. Ay, no, estreno a la 1 del mediodía. Dejé eso ahí. Cuando voy, que da la 1, digo, dame la computadora a ver el estreno. Ahí yo chateo con la gente y eso. Y veo que el video comienza con esta silla vacía. Se oye la voz mía de fondo. No, que yo qué. Una conversación con Felipe y vaina. Y vengo yo y me siento y comenzamos. Pues, cuando Frank Sinatra, que Tati Sala tuvo que abrirle, dije, ¿qué pa? Y comenzó. Y yo dije, mierda. Yo subí el crudo. ¿Qué? Yo subí el crudo a YouTube. Yo dije, bueno, ya eso está en vivo, la gente lo está viendo. Ya. Digo yo, ya lo que voy a hacer es que cuando acabe el en vivo, voy a bajar ese video y voy a subir el otro. Yo vi el video y dije, lo voy a dejar así. Es que, Digo, me gusta más ese formato. óyeme. Digo, me gusta más el formato. Digo, el que lo está viendo y no conoce a Víctor Gómez Casanova, bueno, pues ni siquiera lo titulé. Óyeme. Primero ya que el que está ahí, ya tú le pusiste en el título. Yo del lo puse en el episodio título. ¿Quién es? Entonces, Y en la descripción puse... Bueno, el video tenía una descripción hecha a la perfección por ChatGPT.
Yo le digo, ChatGPT, necesito... Mira, Una mi descripción, video trata sobre esto y Sí, esto y esto. sí. Hazme la descripción. ChatGPT lo hizo. Entonces ya yo no necesitaba hacer más nada. Tú dijiste algo que yo creo que esa es la mejor forma de describir, por lo menos este formato de podcast. Es que haya intimidad, que nosotros que estamos aquí no sepamos que hay un tercero, Sí. pero que ese tercero se sienta como si está aquí. Como si está aquí. Eso es. Eso es un podcast. Eso es. Que esa fue la pregunta que yo te hice al principio. Ya dimos con eso. Muchas gracias. Ya me la respondí. Ay, gracias, Ariel. Bueno, otro. Déjame ver que ahora tengo un programa de lucha libre. ¿Quién?